Las erupciones aumentan en Yellowstone por la hora de terremotos. Hola amigos y amigas. Junto con el pasado mes, el planeta Tierra ha tenido un aumento en los sismos o terremotos, con 9.074 en lo que va de año, de 4 puntos más. Y el volcán de Yellowstone le responde con un enjambre de sismos para la historia. Yellowstone pasó de 2.117 sismos aproximados el año pasado al gran número de 11.250 en lo que va de año. Y como imaginarán, tiene consternado a los científicos de todo el mundo esta innegable actividad. A continuación les muestro la última erupción del Steamboat Geyser en el volcán de Yellowstone. Este geyser solo había hecho 10 erupciones en los últimos 16 años y ahora lleva 17 en el 2018, con 2 nuevas erupciones en lo que va de este mes. Y el año no termina. Lo que vuelve interesante esta última erupción en el volcán de Yellowstone es el hecho de que cada vez estas erupciones son más frecuentes, lo que indica más actividad subterránea. Y esta ocasión tuvo una erupción diferente, abriendo la grieta aún más, mostrando el rompimiento de piedras, y lo más inusual de todo, se detuvo por 7 minutos y después empezó de nuevo, pero con agua mucho más oscura y hasta lo que han llamado cenizas. Las personas que estaban alrededor no tuvieron que pedirles que se retiraran, el olor acre del azufre les hizo huir del lugar. Pero por mucho que han intentado mantener las informaciones de Yellowstone, siempre hay alguien rondando en el parque con una cámara y empleados a los que les damos las gracias por enviarles a su jefe un reportaje público que pudimos ver, mencionando al nuevo director que esta erupción no era como ninguna de las que haya presenciado antes, y les explica nunca había parado para recomenzar 7 minutos después con agua sulfúrica con cenizas, lo que indicaba la unión de varias vertientes. Para usted que quizás sea nuevo en esta situación de Yellowstone y el supervolcán, les mencionaré brevemente lo que está sucediendo. En medio de Wyoming, Estados Unidos, se encuentra un supervolcán, el cual desde hace unos años ha mostrado actividad y cada vez muestra más y más actividad, especialmente después de los terremotos o sismos que hemos estado experimentando en los últimos meses. Marzo 2004. Empiezan a aparecer animales muertos por asfixia, lo que promueve una investigación en el parque. Esta investigación muestra 2 años más tarde que los lagos del parque estaban de 6 a 8 pulgadas más arriba, momento desde el cual este supervolcán es estudiado las 24 horas de todos los días, lo que nos lleva al punto en el que en agosto de 2017 la NASA dio a conocer su plan para calmar el supervolcán, lo que de verdad despertó el interés mundial y por lo cual nos mantenemos al tanto, ya que inmediatamente después del alboroto los medios fueron silenciados y hasta se intentó legislar la prohibición de información al respecto, lo que fue considerado inconstitucional, ya que no le daba oportunidad de prepararse mediante la información a los residentes de los estados contiguos. Pero son muchas las controversias con relación al volcán de Yellowstone, especialmente el que tengan tanto misterio y que hayan cometido el error de mostrar el estudio de la NASA que pretendía bajarle presión al supervolcán de Yellowstone por medio de grietas por las que dejarían entrar agua. Y como al parecer no somos tan tontos, nos dimos cuenta que para atreverse a inventar con un supervolcán es porque el peligro es cercano. Con relación a este mismo tema les puedo decir 1000 cosas que ustedes pueden buscar en línea, como por ejemplo el hecho de que los animales salvajes están alarmados y intentando huir de Yellowstone. Por ejemplo, los búfalos que intentan huir desde hace unos meses son eliminados con 1000 excusas que provocaron que un juez dictaminara la necesidad de salvar la especie, para así terminar el hecho.
Amigos, es todo en este reportaje. Estaremos pendientes a cualquier cosa que pueda escapar de The Yellowstone y recuerden que no pueden perderse el reportaje de la situación que viven los europeos tras la invasión árabe africana que amenaza la cultura europea para con las mujeres, ya que todos son de religión musulmana y pretenden obligar a las europeas a convertirse a su religión. Será hasta un próximo reportaje. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, hermosas vistas de lo que es un gigante durmiente, al que parece que tanta conmoción alrededor del mundo está despertando. De Camerún a Nigeria, de Nigeria a Níger, de Níger a Algeria en Marruecos, de Marruecos en España. Tenía mi mente para llegar aquí nada más, da igual los años pasan. Se trata de que la gente no se entere de la cantidad de muertos y la cantidad de heridos que hay en esa situación.